Hola amigos de las letras, el día de hoy les presentamos La Guerra de los Viracochas de Juan José Vega, dedicado a Cahuide, símbolo del heroísmo de la raza gloriosa de los incas. Prólogo. Ordinariamente se ha estimado que la conquista del Perú acabó con la ejecución de Atahualpa, y así se enseña todavía. Pero no existe afirmación más falsa. Cuando el Inca fue agarrotado en Cajamarca, las guerras de los conquistadores contra los caudillos indígenas no se habían iniciado aún. En efecto, fue solo con el anuncio de la ejecución de aquel monarca indígena que sus generales, muerto ya su señor, liberados por tanto de toda promesa de pasividad, empezaron las campañas militares contra los cristianos. Se iniciaron entonces las cruentas guerras de la conquista del Perú, luchas en las cuales el español tuvo siempre a su lado a decenas de miles de indios aliados. Fue aquel un prolongado proceso heroico de 100 batallas hasta hoy ignoradas por nosotros. Gloriosa resistencia que nos enorgullece con varios triunfos incaicos sobre las armas hispánicas. Épicas campañas en las cuales se formó un audaz pelotón de caballería peruana y una elemental arcabucería incaica. Larga lucha que solo habría de cerrarse con el asesinato de Manco Inca en las montañas de Vilcabamba la Vieja. Por estas ideas, nuestro libro constituye el primer intento peruano de escribir la historia de la conquista del Perú en forma integral, pero posee además otra característica que señalamos con interés, la de presentar también la visión de los vencidos, y no solo la de los vencedores. Al igual que un cronista del siglo XVI, podemos afirmar nosotros que hemos trabajado esta obra prosiguiendo la descendencia de los reyes incas, de este reino, y lo a ellos perteneciente, sin tratar despacio las cosas de los españoles, que por otros han sido ya tratadas. De ahí que tanto resaltemos las victorias cusqueñas sobre las mesnadas castellanas. Tales afirmaciones no pueden extrañar. La conquista española fue, en realidad, el fruto de varias guerras y se logró en un dilatado ciclo, muy sangriento, durante el cual brilló el valor de un pueblo que se resistía a la dominación extranjera. Etapa aquella en la que, asimismo, resaltó la astucia por encima de las virtudes del soldado. Los conquistadores, en efecto, si bien empezaron utilizando a miles de indios nicaraguas, guatemalas y panamás, así como a gran cantidad de negros africanos, pronto supieron astutamente obtener un apoyo mucho más efectivo, engañando a numerosos caciques peruanos, apareciendo como dioses y ofreciendo autonomía y privilegios, así como corrompiendo a jefezuelos locales. Consiguieron la adhesión de numerosos régulos indígenas. Creemos que a la osada voluntad de aventura sumaron siempre los castellanos la treta y la trampa, cosas corrientes en aquellos tiempos, y que el occidente por igual aplicó en todas partes, durante la conquista del mundo. Aquí, en el Tahuantinsuyo, los españoles, dotados de cerca de medio siglo de experiencia en la sujeción de América, emplearon con gran éxito una antiquísima máxima: dividir para vencer. Lanzando a unos indios contra otros, fueron destruyendo en cruentas batallas a los dos fuertes núcleos incaicos, Cusco y Quito. Pero los cristianos no solo azuzaron los odios mortales
que dividía a las aristocracias Ana y Urín de estas dos metrópolis. Simultáneamente favorecieron el alzamiento de poderosos curacascos integrantes del imperio de los incas. Cusco y Quito, así, no solo se combatieron ferozmente con trágica e implacable saña, mientras los españoles se fortalecían en el Perú. Libraron también guerras intestinas. Cusqueños y quiteñistas hubieron de soportar dentro de sus respectivas áreas de influencia una insurrección de curacas súbditos en varias de las más importantes comarcas del Tahuantinsuyo. Estos caudillos indígenas locales, con su ciega rebeldía, fueron instrumentos inconscientes de los cristianos en la lucha hispánica contra los principales centros incaicos. Indios contra indios, tal fue en realidad el secreto de la rápida conquista del Tahuantinsuyo, porque las guerras de la penetración castellana eran esencialmente sanguinarias campañas de unas confederaciones tribales contra otras. Atroz contienda entre indios, espantosas guerras civiles que los españoles aprovecharon hábilmente y sin escrúpulos. Anarquía política que los castellanos supieron reforzar a través del atizamiento del espíritu levantisco de numerosos régulos indígenas contra el orden imperial incaico. Pero la crisis dinástica incaica, al momento de la conquista española, no puede explicarlo todo. Existían factores más profundos. Al caos político indígena se agregaron elementos que no eran fruto de las circunstancias de última hora, sino derivados de la esencia misma del Tahuantinsuyo. Nos referimos a la conformación multitribal del imperio de los incas. Como todo imperio, fue un estado constituido por diversas nacionalidades, vastos señoríos separados entre sí por lenguas, dioses, costumbres, leyes y tradiciones. Eran federaciones cuyas altivas aristocracias, vencidas poco tiempo atrás por los incas, apenas si permanecían sujetas por la autoridad imperial. No existía sentimiento nacional. Al ser atacada la organización incaica en su base por los conquistadores, muchos curacas, ingenuamente, no vacilaron en dar su decidida adhesión a los cristianos, a los cuales, con frecuencia, se vio como portadores de autonomía local. El Tahuantinsuyo no se hallaba, pues, suficientemente cusqueñizado al producirse la agresión hispánica. La acción unificadora del Cusco había durado demasiado poco, y mucho faltaba aún para que se formara una línea mínima de conciencia nacional que comprendiese a todos los pobladores del imperio. Por ello, en algunos casos, el nivel político, todavía poco desarrollado en el Perú prehispánico, hizo ver a los cristianos no como conquistadores, sino como libertadores. La conquista europea tomó forma de insurrecciones regionales contra el Inca. Los españoles fueron así penetrando al imperio. Auxiliaban a uno u otro bando según las conveniencias del momento, aprovechando el caos, burlando a los jefes indios, minaron toda posibilidad de resistencia organizada. Frente al arrojo de los cusqueños, que se lanzaban sin miedo contra el acero y el fuego, pudo más la astucia de los peninsulares, quienes eran protegidos por grandes masas de indios aliados. Las energías incaicas se gastaron en la lucha fratricida. Las de Occidente, en cambio, se aplicaron en objetivos muy concretos y perfectamente determinados. Fue en medio de estas condiciones que se hizo factible el que unos 10.000 españoles conquistasen el Perú en un decenio. Verdaderamente,
tan reducida cifra de conquistadores llamó siempre la atención, porque se había descuidado el estudio de la crisis interna que sufría la sociedad incaica, y tal vez porque también olvidábamos que tal clase de derrumbes se han producido numerosas veces en la historia universal. Al respecto, quizás el ejemplo más categórico lo proporcione el formidable imperio persa. Abarcaba desde el Danubio hasta el Indo, pero fue destruido por un pequeño número de falanges de Alejandro. Ocurrió así, merced a terribles tensiones internas que afrontaba Darío III Codomano, las cuales estallaron ante la presencia del conquistador macedonio. Aunque ejemplo no menos válido lo proporciona la misma España visigótica, que apenas en un par de años fue conquistada desde Gibraltar hasta los Pirineos por solo 300 árabes, seguidos de algo más de 5.000 auxiliares bereberes norafricanos. Las luchas internas españolas frustraron una resistencia eficaz. Tanto la aristocracia como el pueblo estuvieron divididos. En ambos grupos hubo una facción poderosa a favor de los musulmanes invasores. Aquí, por igual, se desintegró el estado incaico. Los curacas levantados contra Cusco o contra Quito no midieron la trascendencia de su actitud. Como carecían de una conciencia nacional única, cada aristocracia actuó conforme a lo que creyó conveniente en aquel momento. La política, como se ha dicho, no era aún una ciencia muy avanzada entre aquellos nuestros pueblos de tótems y de magia y de sagrados señoríos. Pero sí, en cambio, la política gozaba de plenitud de desarrollo entre los peninsulares, quienes procedían de un mundo ya en plena mentalidad lógica. Así, mientras el Cusco, y con él buena parte del Tahuantinsuyo, reconoció como intocables dioses a los españoles, otorgándoles el divino nombre de viracochas, los conquistadores duchos en los más arteros menesteres de la guerra mantuvieron falazmente el engaño. Poco, pues, podían hacer indios que aún creían en deidades viracochas salidas de las aguas, contra españoles venidos de la Europa renacentista, cuyos ídolos eran el dinero y la inteligencia. Era el enfrentamiento de la franca amoralidad política del occidente del siglo XVI con un pueblo que aún se enorgullecía del amayuya, del no mentir. El fin justifica los medios. Era un pensamiento que se practicaba con naturalidad en el viejo mundo, aunque no se confesase. Aventureros salidos de esos pueblos europeos fueron los que chocaron contra la sencillez de las colectividades antiguas del Perú. No solo se enfrentaron, pues, el hierro contra la piedra y el arcabuz a la valentía elemental. Los 2500 años de evolución histórica que separaban al Tahuantinsuyo de España se reflejaron, por cierto, en ausencia de rueda y alfabeto, de pólvora y acero, de corceles y navíos entre nuestros indios, pero también plasmó tan dilatado lapso de diferenciación cultural en una conciencia política de menor desarrollo, en una mentalidad más llana, menos capaz del complicado juego de intriga y ardid, recursos que tanto cuentan en toda invasión. Por estos motivos, con mayor razón aún, rendimos honores a los guerreros indígenas, especialmente cusqueños, que cayeron heroicamente en defensa de su patria, a los que supieron morir en los 1000 combates que jalonan la historia de la conquista del Perú. Titanes de la talla de Cahuide, negados hasta ahora en las historias oficiales, héroes que hoy el pueblo peruano
empieza a recuperar de un injusto olvido. Primera parte: los viracochas. El contrato. Para servir a su majestad en el descubrimiento y población y pacificación de la Mar del Sur, firmaron un contrato en Panamá el 20 de mayo de 1524 el padre Hernando de Luque, Francisco Pizarro y Diego de Almagro. A fines de ese mismo año partió la primera expedición, la cual fracasó. Los nombres de Pueblo Quemado y Puerto del Hambre en la actual costa colombiana son ilustrativos sobre los padecimientos de esa primera etapa de la conquista del Perú. La Isla del Gallo. La segunda expedición de Francisco Pizarro tuvo su momento culminante cuando en la Isla del Gallo 13 españoles decidieron permanecer con su capitán en medio de atroces penurias y no retornar a Panamá con Juan Tafur. Era septiembre de 1527. Con sus auxiliares indígenas y negros, los 13 siguieron hacia el sur, meses después. Pronto se realizaría el descubrimiento del Tahuantinsuyo. Tocaron los castellanos en Tumbes, La Chira, Malabrigo y varios puntos del litoral hasta el río Santa. Seguros de la vastedad y riqueza de la tierra descubierta, optaron por regresar a Panamá, llevándose varios indios para enseñarles la lengua española. Uno de estos será más tarde personaje esencial de la conquista del Perú, Felipillo el Tallán. Otros dos fueron Fernandillo y Francisquillo. Aquellos desembarcos fugaces de los españoles en el litoral incaico, demostrando fingida gentileza en medio de regalos y festines, con pacíficos disparos de arcabuz y airosas pruebas de corceles, fueron los que crearon la leyenda de los viracochas. Provocaron el renacimiento de aquel mito de seres misteriosos que surgían y desaparecían en el mar. Seres cuya descripción tanto impresionó a Huayna Cápac. Para los indios, esas visitas fueron mágicas, a todas luces. Visitas además confusas, que solo vieron unos pocos aquí y allá. Visitas, cosa extraña para ellos, que de repente dejaron de producirse. Idos los cristianos, la leyenda creció al amparo de los sentimientos míticos de los indígenas. Es por eso que, muchos años después, al retornar los castellanos con la tercera expedición, su presencia fue considerada como algo sobrenatural por gran parte de la población incaica, y especialmente por la dinastía legítima del Cusco. Como los funcionarios reales obstaculizaban la empresa en Panamá, Francisco Pizarro decidió viajar a España. Allí firmó las capitulaciones de Toledo con la reina el 26 de julio de 1529. Luego recogió al clan Pizarro, su hermano legítimo Hernando Pizarro, entonces de 26 años, y a los otros bastardos de padre, Gonzalo y Juan, ambos muy jóvenes, y a Martín de Alcántara, hermano de madre. Asimismo, vino Pedro Pizarro, niño aún, quien sería su paje y más tarde soldado y cronista de la conquista del imperio de los incas. Luego llegarían al Perú el hermano de madre de Juan y Gonzalo. Finalmente, figuran otros deudos lejanos, como Diego Pizarro, Cristóbal Pizarro, Martín Pizarro, Juan Pizarro de Orellana y varios parientes más, entre los que destacaba Mogrovejo de Quiñones. Si te gustó esta primera parte, dale like y suscríbete para más contenido en Amigos de las Letras.